Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial de las bienvenidas a mi canal Radio Trader. Mi nombre es Mauricio Puente y tenía ya bastantes años queriendo llevar a cabo este proyecto, el cual me resulta muy complicado por el horario, pero vamos a tratar de hacerlo funcionar desde la oficina móvil, con ruido, con polvo, con calor, como sea, así que no les extrañe de repente escuchar ruidos extraños, es completamente normal. Creo que es a demasiada gente lo que le pasa lo mismo que a mí cuando se inicia en el trading, que empiezas a probar todas esas estrategias que fueron diseñadas en un contexto y en un tiempo distinto, cuando todavía no había supercomputadoras, esas máquinas de alta frecuencia. Entonces el trading cambió muchísimo y al darme cuenta de eso, tuve que hacer lo que hacemos nosotros en arquitectura cuando nos encargan un proyecto que jamás hemos hecho, que jamás hemos diseñado, que no hemos estudiado, que no tenemos experiencia en ello. Lo que tuve que hacer es ponerme a investigar por mí mismo y tratar de encontrar una solución a este tremendo desafío intelectual que fue lo que me enganchó. Porque me gustaría decirte que lo hice por la promesa de los millones, por la promesa de los vehículos, por la promesa de los yates, por la promesa de los relojes, por la promesa de los viajes a Dubái y todas esas cosas, pero no fue así. Me considero un nerd. No sé si esa palabra todavía esté vigente, pero no podía quedarme así sin entender qué era lo que estaba pasando, así que tuve que buscar una explicación por mí mismo y la voy a exponer aquí sin decirte o sin asegurarte que esa es la manera como funciona el mercado. Esa es la manera como funciona el mercado para mí y es la manera como logré convencer a mi cerebro de que lo que estaba viendo tenía una explicación, tenía una razón lógica. Y al momento de hacer una conceptualización del mercado, al verlo como una máquina con piezas, cómo funcionan, cómo se integran, cómo se unen los engranes, cómo giran, al momento de empezar a visualizarlo de esa manera, fue que empecé a tener éxito en mis operaciones. Sin más preámbulo, voy a pasar a explicarte más o menos cómo visualizo yo el mercado y espero que a ti también te sirva o te inspire si no has encontrado una metodología adecuada a ti mismo. Una de las cosas más importantes que me di cuenta es que el mercado tiene una similitud muy grande con el comportamiento de los fluidos, así que está sujeto a algunas normas y modelos existentes en base a ese tema. Mira esto. ¿No es asombroso? Eso es levitación hidrodinámica. ¡Mira eso! Entonces, ¿cómo funciona este efecto? Bien, algunas personas piensan en el efecto del secador de pelo con las pelotas de ping-pong. Eso funciona básicamente por el principio de Bernoulli. Es justamente lo que estamos mostrando aquí. Entonces te presento mi visión del mercado basada en el modelo de Bernoulli, donde cada una de estas botellas con agua representa el gasto mínimo que puedes hacer, o la compra mínima, mejor dicho, que puedes hacer en el mercado para ingresarla a este contenedor gigantesco sin límite en la parte superior y finito hacia la parte inferior, llamado mercado. Aquí es donde se va a valorizar o depreciar un producto, un bien, un activo, un índice, lo que sea. Quiero que te pongas en perspectiva cuánto es lo que podemos aportar nosotros como traders minoristas, cuánto puede aportar un fondo de inversión, cuánto flujo puede aportar un gran banco. Se inyecta flujo para hacer subir el precio representado por esta pelota. Imagínatela de madera o algo que flota, no como en el modelo experimental que es de unicel y sube fácilmente. Aquí pesa muchísimo. Se requiere muchísimo volumen, muchísima presión para que avance tan solo un tick. En el Nasdaq, cada punto está dividido en 4 ticks. Así que 0.25, 0.50, 0.75 y ahí tenemos un punto. Un punto lo conforman 4 ticks. 2 puntos lo conforman 8 ticks. Pero hacer que suba un solo tick se requiere una gran cantidad de capital. Entonces, el mercado funciona en este modelo de inyección de flujo y cuando pierde valor, se desvaloriza, es que se están poniendo a las ventas, se está poniendo interés, se está sacando, se está extrayendo flujo del mercado
y quiero que aquí mismo te pongas en contexto cuánto representamos nosotros para el mercado en extracción, cuánto representa un fondo de inversión y cuánto representan los grandes bancos, los grandes capitales, los que realmente inyectan y sacan fluido del mercado. Básicamente este es el funcionamiento mecánico, dinámico del mercado, y de esta manera yo ya puedo tener una base mental para explicarme todo lo demás. Pasemos a ver ahora los vasos comunicantes. Ya nos dimos cuenta entonces cómo el mercado se comporta muy similar a un fluido, y al igual que las leyes que rigen la hidrodinámica, como ya vimos en el caso de Bernoulli, también tenemos otro principio llamado vasos comunicantes de Blaise Pascal. En mi caso me referiré al mismo en el mercado cuando sea la ocasión, como que el mercado está haciendo un Blaise, o está haciendo un Pascal, o está haciendo un gapeo. Los vasos comunicantes son un conjunto de recipientes que se comunican entre sí. Si se vierte un líquido por alguno de los vasos, este se redistribuye hasta que alcancen todos la misma altura, cualquiera que sea la forma o capacidad del recipiente. Cuando el líquido que hay en los vasos comunicantes está en equilibrio, todos los puntos de la superficie están bajo la misma presión de la atmósfera. Al igual que en la ley de Pascal de fluidos, en el mercado, los fluidos homogéneos tratarán de equilibrarse los unos con los otros. Es lo primero que intenta hacer cada movimiento naciente, que es mirar hacia un pasado, hacia la izquierda, y buscar el nivel inmediato con el que tendría que equilibrarse para después tratar de superarlo y crear un desequilibrio. En este segmento de 1 hora de movimiento bajista, podemos ver claramente cómo los intentos del fluido comprador intenta equilibrarse con sus anteriores movimientos, pero no lo logra, quedando completamente aislados los intentos uno del otro, creando una zona de separación, una zona de desconexión que yo lo llamo gapeo. Este es el verdadero y auténtico gap dentro del mercado. Esta separación donde no existe otro movimiento tratando de alcanzar el nivel anterior y por el contrario existe una separación que nos hace entender que la fuerza bajista es tan intensa que los intentos de contraataque no llegan a unirse los unos con los otros y por el contrario quedan aislados en medio de esta vorágine bajista. En este otro segmento podemos ver cómo los intentos de equilibrio tanto alcistas como bajistas coexisten en una sola sección sin ninguna claridad en la fuerza de uno y otro, hasta que de repente la fuerza alcista cobra fuerza, se empieza a equilibrar con las unidades del pasado e inclusive logra superarlas para iniciar entonces un movimiento claramente alcista y provocando un gapeo entre el último intento de bajar con esta sección de aquí que también hizo intentos de bajar, pero sin embargo ya no logran comunicarse, ya no logra cumplirse la ley de Pascal de los vasos comunicantes y la fuerza se torna completamente alcista. ¿Y cómo gano y cómo pierdo dentro de la bolsa de valores? En este caso voy a hacer una compra mínima, que es lo que me permite el mercado de mini futuros en el Nasdaq a un precio de $5. Ese es el precio de un solo contrato. Si entrara con 2 contratos, el precio serían $10. Por 3 contratos, $15. En este caso nos mantendremos con un solo contrato. $5 es el mínimo con el que puedo participar. Una vez que el precio llegue a mi punto de entrada, mi orden se activará. Por cada tick que avance en la dirección que yo predeterminé, ganaré $5 adicionales. Por 2 ticks, ganaré $10. Por 3 ticks, ganaré 15 y así sucesivamente hasta llegar a un punto al que yo decida cerrar la operación con la cantidad ganadora. Pero de igual manera, por cada tick que el precio avance en el sentido contrario al que yo especulé que iba a avanzar, entonces perderé el equivalente a $5. Por 2 ticks habré perdido $10, por 3 ticks $15 y así sucesivamente hasta que el precio llegue al punto hasta el que yo haya decidido terminar la operación y la cantidad de dinero que haya decidido arriesgar.
Las órdenes pendiente a mercado se activan una vez que el precio ha alcanzado el nivel donde tú colocaste la orden. En ese momento, y dependiendo de cada broker, cuyas tarifas pueden variar, a mí me cobrará $2.50 adicionales por haber activado esa orden a mercado, e igualmente al momento en que sea cerrada, me cargará otra comisión igual de $2.50. Por lo tanto, mi entrada no costó $5, sino que costó $10 y podría sumarse a una pérdida total dependiendo de dónde coloqué el stop loss. Entonces, la suma es el valor del precio de la entrada más la cantidad de ticks hacia abajo que hayas puesto tu stop loss, más la comisión por haber activado la orden y la comisión por haberla cerrado. Eso es tomando en cuenta que sea una orden pendiente. Pero ¿qué sucede cuando en lugar de colocar una orden pendiente y esperar a que el precio la active, si compro utilizando este botón de compra inmediata al mercado, entonces se me cargará el valor equivalente al avance de un tick, que serían $5 adicionales? La lógica detrás de este cobro implica que si yo quiero comprar de manera inmediata al mercado, estoy generando demanda y se me dice que si quiero comprar de inmediato, entonces se me venderá a un tick más caro. Del mismo modo, si quiero cerrar utilizando este botón, se me cobrarán $5 por deshacerme de la operación. La lógica es la misma. Si quiero vender de manera inmediata, entonces se me comprará a un tick más barato. Por lo tanto, una orden que podría haberme costado $10 en total, que son los $5 del precio de la entrada, más los 2.50 de comisión por abrir, más los 2.50 de comisión por cerrar, se me cargarían $5 extras por abrir a mercado de manera inmediata y $5 extras por cerrar de manera inmediata. Hagan las matemáticas, una sola entrada me podría costar $20 por un solo contrato. No está de más la recomendación de tratar de entrar al mercado cada que sea posible por medio de órdenes pendientes e igualmente cerrar la operación por medio de una orden pendiente. En la mayoría de los casos de las cuentas simuladas, no se te cobran las comisiones de manera correcta y muchas veces piensas que ya eres rentable, pero no se considera el cobro de unas cantidades exorbitantes por hacer uso del botón de compra directa al mercado y de venta directa al mercado. Tómalo en cuenta para tus futuras operaciones. Una vez que ya tenemos una idea de nuestro modelo del mercado y cómo funciona, lo podemos insertar entonces en un contexto que sea similar al funcionamiento de las actuales plataformas para hacer trading. Tenemos entonces el precio que se va a mover en un plano vertical hacia arriba y hacia abajo. Nada más. Ese es todo su movimiento en el eje Y. No tengo ningún problema para entender eso, pero aquí veo que hay una menos X. ¿Por qué está la menos X aquí? En realidad para mí eso no tiene ninguna utilidad porque, por ejemplo, si voy a alguna casa de cambio, yo lo único que quiero saber es a cuánto está cotizando el valor del activo que me interesa, ya sea dólares o algo por el estilo, en ese preciso instante. Yo llego a la casa de cambio y pregunto a cuánto está el dólar, o me lo avisa una pizarra de afuera. No tengo absolutamente ningún interés en saber cómo llegó, ni cuándo, ni por qué, ni cómo. Yo solamente quiero saber el precio. Para lo que me interesa atañe, para lo que es mi interés, esto, la posición en la que esté el nivel del precio en este momento, me da completamente la explicación que necesito. Nada más. Pero en cambio, si quisiera saber cómo llegó el precio a estar en ese nivel, entonces tendría que representarlo en una gráfica cartesiana que incluya el factor tiempo. Seguramente el modelo que tú visualizas sea un plano cartesiano con el eje X y
el eje Y vertical hacia donde se empezó a mover el precio desde su fecha de origen hacia arriba hasta llegar a la fecha de hoy del día presente, representado por esta línea punteada amarilla que está aquí. Esta es la línea del presente. En realidad para mí esto no tiene ningún sentido y te voy a explicar la manera como yo lo visualizo. En este caso, al entrar el flujo del mercado, nosotros tenemos la necesidad de representar por fuera del mercado, cuánto se movió el activo durante un periodo de tiempo determinado, en este caso representado, vamos a suponer, 1 minuto. Fíjate bien que siempre el movimiento se va a representar en la línea del presente y una vez que se acabe el tiempo de la temporalidad en la que nosotros estamos visualizando el movimiento del mercado, que es única y exclusivamente vertical hacia arriba y hacia abajo, se desplaza la gráfica que se está marcando en nuestra plataforma hacia la izquierda, hacia el pasado. Entonces no tenemos ningún problema en reconocer que tradicionalmente la línea temporal se representa con el presente al medio, el futuro hacia la derecha y el pasado hacia la izquierda. De esta manera nos podemos dar cuenta de cómo tenemos la necesidad de marcar el movimiento del precio que se da única y exclusivamente de manera vertical hacia arriba y hacia abajo dentro del contenedor principal, pero lo tenemos que transportar a la parte exterior, a la línea del presente, que es donde se está moviendo y se está modificando el precio actualmente, en una temporalidad preseleccionada que va desde segundos hasta días, meses e incluso años. Y al momento que se cumple la temporalidad seleccionada, se abre un nuevo segmento que va a empezar a seguir el movimiento interior del precio y lo va a marcar durante el lapso de tiempo predeterminado que elegimos para ver cómo se mueve el mercado. Al terminar el periodo de tiempo en el que estamos trabajando, que en este caso vamos a pensar que es 1 minuto, nace un nuevo segmento desplazando a los demás de la línea del presente hacia el pasado, y estos segmentos se convierten en un archivo en el tiempo que nosotros podemos checar viendo hacia la izquierda para compararlo con lo que está desempeñando el precio en la línea del presente. Así es como se leen las llamadas velas japonesas, se leen de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Me di cuenta que fui bastante enfático a la hora de repetir que el mercado se mueve en un plano Y hacia arriba y hacia abajo nada más, para que quede claro que no hace ningún zigzag. Si no tuviéramos la necesidad de fragmentar el mercado en secciones de tiempo, ese zigzag no existe, así que yo lo tomo como un efecto óptico nada más, y para apreciar el zigzag tendría que cambiar mi punto de vista, mi punto de observador, modificar el plano X por el plano y de esa manera sí podría tener cierto sentido. Pero verlo desde el punto de observador que vemos el mercado, que es con el eje vertical Y de la barra de precios desde abajo hacia arriba, el zigzag, si lo piensas un poco, no tiene ningún sentido. Ahora, el 95% de los traders utilizan o visualizan el mercado de la manera equivocada y muchas personas siempre piensan que el mercado hace exactamente lo opuesto a lo que estás pensando. Desde ese punto de partida es muy probable que así sea y el punto de observador esté completamente equivocado, al igual que otros conceptos. Cabe la pena recalcar que estoy perfectamente consciente que el mercado no nos las está poniendo nada fácil en cuestión de información para que ninguno de nosotros sustraigamos ninguna clase de recursos de ahí, porque la creación del mercado para el común de los mortales fue para quitarnos nuestro dinero y no para que nosotros le metamos mano a ese cajón. Así que la mayoría de la información diseminada es completamente errónea. Saben que vamos a fracasar, cuentan con que no vamos a investigar porque muchas personas piensan que lo que hay en el mercado ya está dicho, ya está hecho, ya está escrito y no hay nada más, siendo que es exactamente lo contrario. El mercado es una zona completamente virgen para explorar y para atrevernos a visualizarlo de otras maneras,
que nos ponga en un contexto mucho más efectivo a la hora de tomar decisiones. Igualmente mencioné ahorita cómo sucede demasiado que tenemos la percepción de que el mercado hace exactamente lo opuesto a lo que nosotros pensamos que va a hacer, y la exploración de la posible causa es la siguiente. Se llama multitemporalidad. Una vez que estoy plenamente consciente de que estoy trabajando en unas coordenadas cartesianas definidas por el eje menos X y, me vienen algunos recuerdos a la mente de la primaria, y recuerdo que puedo dibujar un bonito rectángulo en esta parte de aquí y puedo obtener varia información de aquí. Por ejemplo, si me piden el área de este rectángulo, yo sé que debo de conocer dos variables sumamente importantes, que es el eje X y el Y para variar. Sabiendo estas dos variables, yo encontraría lo que estoy buscando respecto al área de este polígono. ¿Y a qué viene esa observación? Viene al hecho de que en el mercado de la bolsa de valores y las estrategias, siempre le damos importancia a cosas que no la tienen y no le damos la debida importancia a cosas que son extremadamente importantes. Y en este caso me estoy refiriendo enteramente a la línea de tiempo. El eje Y es el que nos provee la información de dónde se encuentra el nivel de precio en este momento, y su constante movimiento de sube y baja se llama acción del precio. Esto se refiere a absolutamente todo lo que el mercado hace, todos sus movimientos, todas las formas que va dejando en las velas que está marcando en la línea del tiempo, sus subidas, sus bajadas, sus patrones. Pero ¿qué hay acerca de esto? Resulta que esta nada más la consideramos porque es la temporalidad en la que decidimos operar y nada más. Muchas personas lo que hacen es irse a un gráfico con una temporalidad, vamos a decir, un día. Posteriormente se van a un gráfico de qué les gusta, de 1 hora o 15 minutos, para posteriormente terminar en un gráfico de 1 minuto o de 2, o de la baja temporalidad en la que operan. Generalmente 1 minuto vamos a poner, porque es de las más populares. Y posteriormente, una vez que definen qué es lo que está haciendo el precio en el día o en 4 horas, utilizando esa temporalidad alta, se olvidan de ella. Se olvidan completamente de ella. Ya no la vuelven a tocar, ya no la vuelven a mencionar, y nada más nos abocamos a la temporalidad en la que estamos trabajando actualmente. Mala decisión. Miren, relacionado con ese tema, al igual que imagino la mayoría de ustedes, yo también estoy suscrito a una infinidad de canales de personas que transmiten en vivo, que hacen sus análisis, que tienen sus sistemas operativos y lo que sea. Y esas personas para mí no tiene importancia si tienen un solo seguidor, si yo soy el único, o tienen 10,000, no me importa. Igual me doy el tiempo para hacer un chequeo rapidito avanzando la barra en YouTube a ver dónde metieron sus operaciones, por qué las metieron, etcétera, etcétera. Es una costumbre que hago diario. Sin embargo, en 10 años, y desde que veía a los primeros youtubers, los viejos que empezaron con esto, jamás hice un comentario. Nunca. De hecho, contabilizando todos los comentarios que he hecho 3 nada más. He escrito 3 comentarios. Y esos 3 comentarios fueron en los últimos 2 meses, yo creo. Uno de ellos estaba este chavo, ¿no? Que dice ser muy bueno, dice haber alcanzado la rentabilidad y mucha paciencia y mucha disciplina y esto y aquello, pero tenía prácticamente 2 meses perdiendo consecutivamente todos los días. No recuerdo si eran 2 o 3 meses. No daba una definitivamente, pero él con paciencia, con disciplina, con paciencia, con disciplina. Y yo cada vez que checaba sus entradas y yo estaba viendo las mías, estaba viendo que siempre iba en contra del movimiento diario. Siempre iba en contra del movimiento diario, ni siquiera lo consideraba. Entonces, a mí me empezó a temblar el ojo así como Candy cuando va a llorar.
una lagrimita y todo. Me empezó a dar el tic nervioso y no pude soportar y rompí mi regla de no meterme en asuntos ajenos. Y le comenté, oye, mi hermano, le puse, es que el problema es que siempre tomas la operación sin considerar el movimiento del día. Y en ese momento tanto él como 2 o 3 personas que había ahí se me vinieron encima, tal como lo esperaba, tal como lo supuse. Dijo, lo que pasa es que nosotros somos scalpers y el movimiento del día es completamente irrelevante. Ok, pero has perdido demasiadas operaciones como para que no consideres que estás haciendo algo mal. Pero nunca jamás admitió que ir a la contra de movimientos de temporalidad más alta lo afectaban grandemente porque él pensaba que única y exclusivamente la vela de 1 minuto y sus estructuras o sus comportamientos es lo único que cuenta. En este sentido te voy a poner un ejemplo. Piensa en un río, piensa en el Amazonas, en el Nilo, en el Mississippi, en el que tú quieras, un río con un caudal muy grande y poderoso que corre en una dirección. Tú sabes que hay ciertos ríos que tienen flujo inverso en ocasiones, sobre todo donde se practica kayak y esas cosas, y los dos flujos chocan contrariamente por ciertos tramos del recorrido. Lo mismo sucede en la bolsa de valores. El principal flujo es el que te da el movimiento del día sumado con el movimiento histórico. Aunque usted no lo crea, tanto el movimiento del día como el movimiento histórico total global desde el que el mercado abrió son la base y fundamento del movimiento. Después de ahí lo descompones en tramos de 1 hora que pueden fluir en sentido inverso y también en temporalidades más bajas. Ojo, cada una de estas temporalidades tiene exactamente la misma fuerza en el momento. Pero en el largo plazo, por ejemplo, cuando una vela de 1 minuto expira, ahí terminó su participación en el mercado, ya no existe más, ya murió. Nos va a servir nada más como una referencia a futuro para comparar el movimiento actual, a ver si está en ese mismo nivel de movimiento que sucedió en el pasado y a ver si lo está empeorando o mejorando, si está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el pasado de una mejor o de una peor manera. Pero una vez que ese movimiento ya expiró, todavía siguen activos otros movimientos dentro del caudal principal. Entonces, en este caso podemos ver que dentro del gran flujo del río va a haber movimientos que van a hacer el efecto salmón, que van a nadar en contra. ¿No sería más sencillo para el salmón, que no es su naturaleza obviamente, nadar a favor de la corriente? Es lo que haríamos absolutamente todos. Entonces es mucho más simple encontrar operaciones de alta probabilidad donde haya una sincronía múltiple de los movimientos multitemporales. Si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, fíjate otra vez de qué está conformada tu plataforma, tu entorno de trading, tu ecosistema, y es, repito, son coordenadas cartesianas, eje X, eje Y, y no me hagas entrar todavía en el tema de que también existe un eje Z. Pero eso, como dijo doña Goya, es otra historia y lo vamos a ver más adelante. Y solo trato de ser muy reiterativo en el punto de que si en el eje X corresponde a la línea temporal, debemos de darle la importancia que requiere, al igual que exploramos el eje Y con toda esa acción del precio, que son múltiples conceptos los que se manejan para acción del precio, pero no hay múltiple conceptualización para el eje inferior, que es el menos X. Esa es la parte a la que quiero llegar. No nada más se trata de la simple multitemporalidad donde estás operando, sino que se trata de una confluencia de temporalidades que pueden estar sincronizadas o desincronizadas, pero son vitales en tu toma de decisiones. En este ejemplo podemos apreciar de manera más clara cómo los movimientos multitemporales, en este caso el rectángulo mayor de un día, estos rectángulos menores con expiración de 1 hora,
y los rectángulos más pequeños con expiración de 2 minutos se han coordinado para empujar el precio en la misma dirección hacia abajo. Puedes apreciar igualmente cómo es que el esfuerzo contrario representado por las líneas amarillas alcistas tuvieron poco efecto en el movimiento del precio e inclusive se acercaron a la zona de apertura del precio, pero no lograron llegar a él mismo. Obviamente, cuando no tienes este solapamiento de temporalidades, no tienes la menor idea de qué es lo que está sucediendo con respecto a estos niveles. Aquí vemos cómo el movimiento de 2 minutos logra tener el poder suficiente para presentarle cara al movimiento del día, empujarlo hacia atrás y eliminarle un pedazo de cuerpo. Lo mismo sucedió con el movimiento de 1 hora. Tanto el día como la hora fueron empujados atrás simultáneamente por este pequeño empuje que apareció aquí en 2 minutos. ¿Puede el empuje de 2 minutos eliminar todo este cuerpo solapado de día y hora? Por supuesto que sí, bajo ciertas circunstancias. Pero hasta que llegue a la apertura de la hora, en este caso, tanto el día con la presión bajista, tanto la hora con la presión bajista son los que llevan la preferencia y es una cuestión de probabilidades. Tú no puedes abrir ninguna operación contraria pensando que el movimiento de 2 minutos va a eliminar todo el resto de la presión que ha sido dominante a lo largo de las últimas 24 horas. Y en este momento, tanto la coordinación del movimiento del día bajista, como el de la hora bajista, como el de los minutos bajistas, continúan empujando el precio hacia abajo, cuando la mayoría del tiempo no tienes la menor idea de quiénes están coordinados y auxiliando a aumentar tus probabilidades de poder predecir el movimiento futuro del precio. Ahora aquí, fíjense bien, vemos una alianza momentánea en el cierre de la hora con los 2 minutos, en un movimiento inverso alcista que logra alcanzar este nivel de aquí. Pero de aquí no logra pasar y vamos a ver cómo recupera el poder de la dominancia y borra ese intento. Tanto el día como la hora y los minutos se vuelven a coordinar para borrar esa rebelión. En este otro ejemplo ahora de naturaleza alcista, vemos nuevamente quién ha sido el dominante durante el día, quién ha tenido la dominancia durante las últimas horas. Y antes de pasar a otra cosa, vamos a averiguar cómo ha sido la manera de pensar de la mayoría de los traders. Fíjense bien, aquí seguramente tú trazaste esta línea asumiendo que esta es una zona del movimiento del precio. Una vez que el precio logró superarlo y en cierto momento regresó al interior de la zona como sucedió aquí, seguramente pensaste en abrir una operación con retorno a la zona. Es muy probable que lo mismo haya sucedido aquí. Tú tenías trazado este canal y al momento que el precio hizo este rompimiento y volvió a cerrar por debajo de esta zona, tú dijiste es el momento de abrir una operación hacia abajo porque regresó a mi zona trazada. Pero no cuentas con que la dominancia general del precio en el día lleva siempre la prioridad para elegir operaciones en esta dirección. Como vemos aquí, el precio hizo un intento, pero no logró hacer nada contra la potencia del día y volvió a recuperar su caudal, volviendo a aliarse con las horas y llevando el precio cada vez a un punto más alto. Nos damos cuenta entonces cómo es que nunca debemos subestimar el poder de la coordinación de las multitemporalidades para llevar la preferencia en la apertura de nuestras operaciones. Otra observación muy puntual que quiero hacer con respecto a estos gráficos es que quiero que observen cómo están configurados toda esta gama de colores que representan el movimiento del día, el movimiento de una hora. Aquí podemos ver cómo se genera un nuevo color más intenso rojo cuando hay un solapamiento y puedo darme cuenta cuando los 2 minutos también están navegando dentro de esta zona de coordinación, de sincronía y de oportunidad. Lo mismo pasa cuando la dominancia es en la otra dirección, exactamente lo inverso. A lo que voy es que los colores dentro de un proceso
de lectura de un gráfico son sumamente importantes y nos hacen reaccionar. Los seres humanos vivimos con colores. Un color en un alto de color rojo inmediatamente nos pone en alerta, el color amarillo en un semáforo sabemos lo que significa, nos advierte, el color verde avance, inclusive animales han sido entrenados para ser enviados al espacio con condicionamiento para que presionen ciertos botones en base a colores que se encienden. Entonces a lo que voy es que no te creas esa cuestión de que debes de configurar tu plataforma en color gris porque se ve más profesional y te daña menos la vista. Si eso fuera cierto, pues en qué lugar nos deja a los arquitectos, a los diseñadores gráficos, a los editores de videos, de fotografía y todas las personas que requieren colores en sus computadoras. Hay algo que se llama mercadotecnia y a veces las personas se creen todo lo que les dicen, pero en realidad no tiene ninguna utilidad práctica. Y no hay una palabra tal como profesionalismo dentro del trading. Tú puedes hacer lo que tú quieras que te resulte más simple para poder entender lo que está sucediendo en este ecosistema. Igualmente las plataformas. Esto es un lenguaje que hay que aprender a leer. Lo aprendes a leer y lo vas a poder leer en cualquier plataforma. Ya la plataforma que tú consideres mejor es la que te brinde las utilidades que tú requieres para el diseño de tu contexto, el diseño de tu ecosistema, el diseño que tú vas a poder leer y procesar mejor en tu cerebro, y eso es lo único que cuenta. Todos somos diferentes y no hay tal cosa como homogenizar una configuración, porque eso en realidad no nos ayuda a cada uno como individuos, sino que tenemos que buscar lo que más rápido nos haga reaccionar y lo que más fácilmente logremos comprender. En una sección más atrás de este mismo video, mencioné cómo es que las velas japonesas se leen de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como pensamos. Aquí quiero que vean cómo la línea de superficie que ya sabemos que está aquí adentro de esta línea del mercado es la más importante porque me indica el nivel al que se está moviendo el precio conforme a todos los movimientos anteriores que han sido representados en este espacio donde se representa estos segmentos cortados como si fueran pedazos de salami. Entonces, en este preciso instante, veo que el movimiento que está haciendo el precio actualmente, viendo hacia la izquierda, veo que ya ese movimiento ha sido realizado anteriormente, en este punto, inclusive en una sección también aquí, acá, y también ha pasado por aquí. Eso es lo que yo le llamo paridades. Entre más paridades tenga el precio dentro de un gráfico reciente, menos probabilidades tengo de tener una operación exitosa, ya que el precio se ha dedicado a repetir su pasado una y otra vez. Lo que tengo que buscar es que se salga de esta zona de paridades y empiece a trabajar en una zona donde no tenga nada hacia su izquierda. Acciones nuevas, acciones que no ha hecho a lo largo del día, y ahí mis probabilidades aumentan muchísimo. Veo aquí que todos los movimientos que han sido bajistas igualmente ya han sido repetidos en alguna parte del pasado, y esa es la manera como se lee un gráfico. En base a ese pensamiento debo reconocer que esta línea del nivel de superficie es la más importante, ya que me va a indicar qué es lo que hay por debajo de ella, a quién ha estado ahogando, a quién ha estado sumergiendo, a quién está por sumergir, y de esa manera sacar conclusiones mucho más lógicas de las probabilidades hacia dónde se va a mover, las cuales, repito, son mucho más amplias cuando este movimiento aún no ha sido realizado en el contexto del movimiento del día o de las horas recientes. Así que si por un momento tu vista siempre está trabajando en diagonales, viendo el precio siempre en esta manera y siempre estás pensando en zigzag, recordemos que el 95% de las personas pierden en los mercados, la mayoría de las personas tienen las mismas ideas y
la necedad de no cambiar o desaprender lo que creen saber es la que no les ayuda a lograr la rentabilidad. No tienes que pensar de manera inversa, sino que tienes que pensar de manera diferente y sacar en conclusión que si no has logrado ser rentable en el trading es porque estás haciendo las cosas de manera errónea. ¿Significa entonces que la multitemporalidad es lo más importante dentro de las estrategias de trading? Mira, este fue mi primer setup desde el 2016. Aquí tengo un escáner de multitemporalidades que me avisaba cuando había una alineación desde 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 4 horas, 12 horas. Se ponían todos los indicadores en una tonalidad e inclusive traía una modalidad de dejarlo hacer las operaciones por sí mismo cuando todo se alineaba. Me di cuenta que de esa manera no funcionaba, no era un robot rentable. Y lo que quiero dar a entender es que una buena estrategia comienza apenas con la consideración de la multitemporalidad de día, hora, minutos, y es apenas la tercera parte de una fórmula operativa, porque después de eso viene el resto de consideraciones que tienen que ver con la acción del precio y posteriormente que se cumplen también esos factores, entonces es que podemos entrar en acción, ejecutar patrones, que de aquí se derivan otros tantos más. Entonces es un tema extremadamente largo y yo sé que hablé de varios temas que jamás habías escuchado y en ningún momento dije que lo que iba a decir te iba a volar la cabeza, ni iba a ser brutal, ni nada por el estilo. Y este es un llamado para no abusar de las power words que te sugiere YouTube o Google para que tus videos sean más vistos. Lo único que pasa cuando tú dices que vas a dar una masterclass que va a ser brutal y que te va a volar la cabeza, cuando sucede que no es así, quedas como un mentiroso y como algo extremadamente decepcionante. Pues bien, eso fue una pequeña muestra de cómo visualizo yo en lo personal el mercado para facilitarme su comprensión, porque una de las consideradas actividades más difíciles en el mundo no puede ser tomada a la ligera. No hay manera que trazando 2 líneas y señalando una zona y esperando que el precio vuelva a ella, tú ya estés preparado para abrir una operación con alta probabilidad. Hay muchos otros factores a considerar para incrementar la probabilidad de éxito. No lo vas a lograr queriendo simplificar algo tan complicado, dedicando 15 minutos al día y cosas por el estilo. Yo creo que ya sobrepasamos ese punto donde los cantos de sirena eran los que nos guiaban hacia una muerte segura de nuestras cuentas y ya es el momento de empezar a tomar el trading con la seriedad como se requiere. Te espero en mi canal Radio Trader, donde estaré transmitiendo y haciendo operaciones en vivo diariamente de lunes a viernes y esperando compartir contigo muchas más cosas que te serán de utilidad para incrementar tus probabilidades de éxito en este maravilloso pero complicado mundo del trading. Mi nombre es Mauricio Puente y muchísimas gracias por ver este video.